Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión del segundo día de este excelente y estimulante seminario Teoría de los Afectos, Cinema, Cultura Popular y Poesía. Quiero agradecer a las coordinadoras del evento, a Katarzyna Paszkiewicz, a Margalida Pons y Elena González por la oportunidad que me han brindado de moderar esta sesión en la que participan dos colegas que admiro profundamente. La presentación de esta sesión, y que anticipo ya será maravillosa, se titula El viaje a ninguna parte, heroicidad femenina y exclusión en la fantasía contemporánea. Estará a cargo de Isabel Clua. Isabel Clua es doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora titular del Departamento de Literatura, Hispanoamericana, Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Es investigadora de ADUC, Centro de Investigación, Teoría, Género y Sexualidad, y, como ya ha dicho Katarzyna, es miembro del proyecto de investigación Tránsfugas y Parias Modernas, Género y Exclusión en la Cultura Popular del siglo XXI. Su trabajo de investigación se centra principalmente en el estudio de los mecanismos de construcción del género y de la identidad en la cultura europea de finales del siglo XIX, con especial atención a las formas de disidencia, desviación y anomalía que ha explorado en las obras de autores como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Antonio de Hoyos y Vinén, Enrique Gómez Carrillo, Carmen de Burgos, Alberto Insúa o Álvaro Retana, así como la figura de la mujer de espectáculo y la noción emergente de celebridad, tema sobre el que ha publicado la excelente monografía Cuerpos de Escándalo, Celebridad Femenina en el Fin del Siglo, del 2016, es esta monografía. Asimismo, investiga las ficciones populares contemporáneas desde la perspectiva de los estudios culturales, con particular atención a géneros como la ciencia ficción, la fantasía o el gótico. En este ámbito, entre otras publicaciones, es autora de la monografía A lomos de dragones, Introducción al estudio de la fantasía, publicada en 2017. Como responde a esta sesión, tendremos el lujo de contar con las rigurosas reflexiones y los acertados comentarios, sin duda, de Katarzyna Moszyńska-Durst. Ella es profesora titular en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos y codirectora del Grupo de Investigación Genia. Es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Varsovia y por la Universidad de Granada, y es también miembro de proyectos de investigación financiados como Tránsfugas y Parias Modernas, y también Performatividad del discurso literario feminista en el contexto hispanófono, este último en la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès. Su investigación se centra en la narrativa de escritoras hispánicas, la aplicación de las teorías de emociones al análisis de la cultura hispánica contemporánea y las teorías sociocríticas. Entre sus publicaciones más recientes destacan los artículos La performatividad de género según la hija de la extranjera o el compromiso político de Nayat el-Jami, y Transgénero, feminismo y amor según dos escritoras gallegas, A semellanza de María José Queixán y Benquerida catástrofe de Teresa Mora. Es autora de las monografías De las intimidades congeladas a los marcos de guerra, amor, identidad y transición en la novelística española, esta última del 2017, y una monografía anterior titulada Y la vida devorada, novela, mujer y sociedad en la España de los 90. Además es coeditora de numerosos volúmenes. Les doy la bienvenida. Para mí es un honor formar parte de este seminario y moderar esta mesa. Tengo muchísimas ganas de escucharlas y seguro que será un aprendizaje continuo. Mil gracias. Isabel, tienes la palabra. Gracias, María Teresa. Desde luego, para meter presión eres única, ¿eh? Fueron las expectativas a tope. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Obviamente, gracias a las organizadoras por hacer el esfuerzo más difícil y más intenso en estos tiempos de organizar un encuentro como
como este es un placer, claro, escuchar a todo el mundo y además pues ver, ¿no? Aunque sea a distancia y en pantallita, a buenas amigas y queridas colegas y, bueno, consolarnos un poco afectivamente incluso, ¿no? De muchos meses y mucho tiempo de no encontrarnos en persona. Bueno, como Elena González, que es la IP del proyecto en el que se enmarca esta mesa, explicó ayer con mucho detalle pues el título, las líneas del proyecto, me puedo ahorrar de entrada la necesaria justificación de un título aparentemente marciano, porque en principio no hay emociones ahí, ¿no? Hablo de heroicidad, de exclusión, pero bueno, como explicaba Elena ayer, aunque ciertamente ahora mismo estamos trabajando figuras relacionadas con unos conceptos políticos determinados que comentaremos, lo cierto es que esas figuras nos sirven o nos han servido para explorar en buena medida pues cómo se codifican o cómo se plantean las emociones dentro del mundo diegético, ¿no? De las ficciones que trabajamos, qué mueve a esas figuras, qué tipo de emociones están interviniendo, ¿no? En los recorridos de estas figuras y de qué modo esos planteamientos desestabilizan pues, los regímenes emocionales normativos y de alguna manera nos interpelan, dicho de manera más habitual, o, dicho de manera más clara, nos conmueven, ¿no? Y nos mueven a hacer algunas cosas, ¿no? Sin embargo, y me vais a permitir que comparta simplemente un PowerPoint muy sencillo de apoyo. A ver, aquí. ¿Lo veis bien? Vale. Sin embargo, a mí me gustaría, antes de entrar propiamente en esta parte, hacer cierto recorrido por algunas de las cuestiones que hemos estado trabajando en el proyecto y que a mí me interesan especialmente, ¿no? Es decir, hacer este primer recorrido o estas primeras consideraciones generales sobre las implicaciones entre las ficciones populares y las emociones y después centrarme en el caso que a mí me interesa estudiar, que es el de figuras de exclusión, pero relacionadas con esta noción de heroicidad y con una estructura emocional que define el género que trabajo, para finalmente abordar la casuística más concreta, ¿no? Lo digo porque yo soy especialmente pesada, o me interesa especialmente no olvidar, antes de meternos dentro de los textos literarios, me parece que es necesario no olvidar que lo afectivo y lo emocional son elementos que determinan las estructuras de los textos en algunas ocasiones, la percepción sin duda de los textos y sobre todo la atribución de valor cultural a determinados textos y a determinados géneros. Particularmente, claro, a los populares, ¿no? Que son pues, lo que venimos a estudiar aquí. Esta cuestión la plantea muy bien, a mi juicio, Karin Littau en sus trabajos sobre lectura y lectores y lectoras, ¿no? Al recordar cómo desde la antigüedad los efectos de orden emocional del arte han formado siempre, bueno, o casi siempre, parte de la reflexión sobre lo literario, ¿no? Desde el concepto de catarsis, lo sublime, etcétera, etcétera. Littau advierte, no obstante, cómo en los paradigmas críticos contemporáneos, desde luego en los del siglo XX, ahora probablemente estaríamos en otro lugar o estamos yendo hacia ahí, bien, en esos paradigmas críticos, la idea de que el arte es placentero y valioso por su capacidad para afectar al público ha sido descartada, ¿no? Y sería, por ejemplo, el New Criticism y particularmente su concepto de falacia afectiva la expresión más clara de este desprecio de lo afectivo como valor del arte, ¿no? Recordemos que este concepto que planteaban Wimsatt y Bursley viene a decir que términos como catarsis, empatía, éxtasis, sinestesia, suspensión de incredulidad, o sea, aquellos que abordan lo sensorial y lo emocional, son pues finalmente expresiones de una crítica literaria imprecisa que confunde el texto con sus resultados y que no se preocupa por lo que es la literatura, sino por sus efectos, ¿no? Claro, no hace falta decir que a mí me parece muy interesante lo que son los efectos y que de hecho casi es lo que más me interesa de la literatura, ¿no? Los efectos, más que decidir qué es o no es, ¿vale? Esto lo digo por situarnos, porque vivimos en este paradigma, pero como recuerda Littau en este párrafo que he señalado aquí, o sea, esto es una cuestión de hace 2 días, ¿no? Porque durante milenios la relación con el arte se ha definido precisamente por lo afectivo, ¿no? Por los placeres afectivos.
¿Por qué y cuándo y de qué manera entra este cambio, ¿no? Bueno, ella precisamente lo cifra en la aparición de ficciones populares, ¿no? De modo que a partir del 18, con la consolidación de la novela y particularmente de modalidades de novelas como la gótica, la sentimental o la sensation novel, que jugaban deliberadamente con la reacción afectiva, pues a partir de este momento se empieza a asociar estas ficciones populares con gustos fáciles, viscerales, de una clase de consumidores nueva que está más interesada en la gratificación, ¿no?, de los sentidos que en el cultivo de la mente, lo cual está muy mal, ¿no?, en nuestro paradigma crítico. Así, ¿no?, Litau concluye, y este es el marco de lectura en el que yo me ubico, que, y cito más o menos, mientras que el afecto había sido parte de la estética dominante del gusto desde los antiguos, un criterio para distinguir las técnicas poéticas y dramáticas efectivas de las ineficaces, con la aparición de lo que ella llama el afecto novelesco, este placer, ¿no?, ya no está probado y los placeres de la lectura afectada ya no son avalados, sino patologizados y asociados a una estética popular basada en lo vulgar que demarca el gusto cultural y establece una polaridad entre alto-bajo, lector especializado y lector corriente, ¿no?, etcétera. Polaridades que dan cuenta, y aquí la cito textual, ¿no?, de cuán persuasivos han sido los discursos que desde Kant han enfatizado el encuentro desapasionado y desinteresado con la literatura. El llamado giro afectivo, que quizás ya no es tan giro, como sugería ayer Margalida Pons, ¿no?, que une en cierto modo a los tres proyectos que aquí nos encontramos, vendría precisamente a reconsiderar este horizonte crítico, ¿no?, acentuando que nuestra relación con el arte, con los textos literarios, no es solo cognitiva, ni tiene por qué serlo, y en realidad estamos hartos ya, y hartas, y artes, y todas las vocales que queráis, de pensar solo en lo cognitivo, ¿no?, y que esa implicación emocional no solo está ahí, sino que además, y esto creo que también es común a los tres proyectos, ¿no?, nos lleva o se asocia de alguna manera con lo político, con lo ético, ¿no?, precisamente por lo que nos mueve a hacer la literatura. O sea que, bueno, me parece que hay que aclarar esto para entender un poco en dónde estoy, ¿no? Como dentro de este marco, ¿no?, abordamos, y particularmente yo abordo, ¿no?, la encrucijada, por así decirlo, entre determinados géneros populares, es decir, sus estructuras, sus elementos sustantivos, sus rasgos recurrentes y sus efectos emocionales, ¿no? Y me interesa particularmente un género que es la fantasía. Aquí podríamos entrar en muchas definiciones finas, ponernos sesudos, pero bueno, sí, estáis pensando Tolkien, El Señor de los Anillos, magos, dragones, batallas, exactamente es eso, ¿vale? Es así. Bueno, la fantasía, aunque no lo parezca, y cambio de lugar, aunque no lo parezca o lo parezca menos, ¿no?, que otros géneros populares como la novela rosa o el terror, que claramente apelan a las emociones, se define efectivamente en sus términos más canónicos por su estructura cómica, es decir, por el final feliz, y por otra cuestión sensorial, ¿no?, que es el efecto de maravilla. La cuestión de la estructura cómica es simplemente que la fantasía acaba bien, o sea, siempre hay un final feliz, y además es un final feliz que, tal y como lo define en términos teóricos Tolkien precisamente, con este término, eucatástrofe, es totalmente corporal y afectivo. Es decir, él habla de la eucatástrofe como ese giro en la trama que produce un gozo que lleva hasta las lágrimas. A mí es una definición que me recuerda muchísimo a la de Seifworth y Gregg, ¿no?, cuando hablan de los afectos como intensidades. Entonces, esto es lo que tenemos. La fantasía es un género totalmente anclado en lo emocional. Esto le ha valido una serie de acusaciones de las que hablábamos ayer, ¿no? Lo planteaba Elena en el recorrido, ¿no? Es un género escapista, es un género ingenuo, es un género despolitizado, en fin, todo este tipo de cosas. Parte de mi trabajo en el proyecto ha sido plantearme si esto realmente es así. Spoiler, no. O sea, ya lo digo, no. Pero bueno, lo he hecho a través de varios mecanismos, ¿no? Uno de los mecanismos ha sido tratar de responder a esta pregunta focalizándome en uno de los elementos siempre presentes en la fantasía, que es la heroicidad. Siempre hay un héroe en la fantasía. Entonces, la heroicidad me interesa porque, bueno, apela a unos modelos de subjetividad y de relacionalidad muy específicos que suelen tener con pegar espadazos y
y pelearte con todo el mundo, ¿vale? Pero al mismo tiempo en esa heroicidad recae el final feliz. No hay final feliz si el héroe no triunfa. Por situarnos un poco, un héroe, claro, puede ser muchas cosas, ¿no? Es una figura simbólica en la que se depositan los ideales de una comunidad y puede ser, pues, un montón de cosas. Pero yo voy a delimitar esta figura siguiendo los trabajos de Tobias Slagström, que forma parte de este proyecto de investigación que tenéis aquí, Compendium Heroicum, que tienen una maravillosa página en alemán, que yo no entiendo, pero gracias a Dios publican en inglés, y entonces los puedo leer, ¿no? Y son un grupo que trabaja de manera muy consistente sobre la figura del héroe y los procesos de heroización. Entonces, Slagström plantea, ¿no? Que el héroe se define por estas cualidades que aquí tenemos. La primera es la agency, la agentividad, ¿no? El héroe es siempre el centro de acción de la narrativa en la que se inserta y sus acciones modelan la trama. Y un aspecto importante es que el hecho de que la agencia se concentre en esa figura clave hace que otras figuras que están envueltas o que tienen parte y toman parte en esa narrativa parezcan menos importantes que el héroe o incluso que se las omita. Y esto es un aspecto sobre el que volveré, porque me parece muy revelador. Otra cualidad es el hecho de ser extraordinario, todos lo sabemos, tienen cualidades que exceden lo ordinario. Otra cualidad es la autonomía y la transgresión, pero una transgresión que se ha definido como moralmente regulada. Es decir, el héroe es capaz de hacer cosas que la gente normal no hace, ir más allá de los límites, se aparta de la norma, porque lo normal no es que hagamos lo que el héroe hace, pero es, como digo, moralmente regulada. Hay desviaciones que no son nada heroicas y que están muy penalizadas, ¿no? Las del héroe están bien. Los otros dos últimos aspectos, quizás los más interesantes, son la carga ética y afectiva que asume el héroe, porque a fin de cuentas es un ideal a seguir, ¿no? En el que se vehicula pues muchos deseos de la comunidad en la que surge y por tanto que tiene una función de estabilización de lo colectivo, precisamente porque recoge, ¿no? Las aspiraciones, los deseos del grupo. Y por último, lo agonístico, como sugería antes, hablando de espadazos, el héroe siempre se sitúa en una tensión con contrapartes, con oponentes, en un modelo agonístico, es decir, de lucha, que de manera sostenida se articula siempre en torno a unos tropos y a unas metáforas muy recurrentes, ¿no? Conceptos como el enfrentamiento, la batalla, la guerra o la lucha, ¿no? Enfrentamientos que llevan implícita la violencia, por así decirlo. Estas características, ¿no? del héroe y esta figura del héroe suele articularse en la fantasía, especialmente en una estructura narrativa muy marcada, que es el conocido monomito del héroe o viaje del héroe de Joseph Campbell. A ese viaje alude el título de esta ponencia, que, bueno, básicamente lo que nos viene a contar es que el héroe, habitualmente predestinado por los hados, se ve llamado a la aventura, emprende un viaje, se enfrenta a unas pruebas y en una confrontación final vence a su oponente total y en esa apoteosis donde realmente sabe, ¿no? logra lo máximo, vuelve renovado al hogar. O sea, final feliz, happy ending total. Esta estructura que se supone ubicua y universal, se la supone ubicua y universal, no solo porque es muy funcional en términos de engranajes narrativos, sino también porque, así lo he explicado, ¿no? En muchos casos el psicoanálisis, su dimensión simbólica remite al proceso de individuación, es decir, nos habla, y por eso nos gustan tanto las narrativas sobre héroes, se supone, nos habla sobre cómo nos convertimos en quien somos, sobre las decisiones que tenemos que tomar en ese proceso y de ahí su supuesta universalidad. Ahora bien, como lo explica mucha gente, pero yo he dejado que lo explique Ursula Le Guin, que es una de las mejores escritoras de fantasía y ciencia ficción, como explica ella, esto de que la narrativa heroica es universal, pues no, va a ser que no, fundamentalmente por una razón de género, ¿no? Como explica en este fragmento, ¿no? Al final, y voy simplemente a la última frase, las fábulas heroicas en general
¿no? No tienen que ver con la individuación universal, sino con el establecimiento y la validación de la hombría, ¿no? O sea, y de la masculinidad. Por tanto, el viaje del héroe, de ahí esta idea del viaje a ninguna parte, o sea, claro, este modelo, no vamos a ninguna parte, bueno, pues tiene problemas serios en su concepción. Y bueno, y es verdad que se han hecho muchas propuestas alternativas, críticas para contrapesar, ¿no?, ese modelo tan influyente de Campbell, ¿no?, las de Maureen Murdoch o las de Pearson y Pope, pero con poco éxito, diría yo. Sin embargo, y aquí es donde yo quiero asirme, la creación literaria ha planteado numerosos ejemplos alternativos de figuras heroicas femeninas que juegan con esta convención del viaje del héroe, juegan con esta convención del final feliz propio del héroe, pero que al mismo tiempo, precisamente porque, en fin, nos movemos en otros parámetros, acaban redefiniendo las cualidades del heroísmo, especialmente las que hacen referencia a la carga afectiva y política, ¿no?, ética, afectiva y política de esta figura, ¿vale? Me gustaría poner un ejemplo muy concreto, muy específico, para que se entienda de qué tengo en la cabeza, que es el inicio de esta novela que tenéis aquí, que es Paladin of Souls, de Louise McMaster Bujold. Es una novela del 2003 y ella es una novelista totalmente consagrada dentro del género. Lo que veis aquí es el principio, muy el principio de la novela. O sea, se me cae todo, perdón. Es, si no las primeras líneas, si no la primera línea, la décima. La novela arranca con un personaje femenino, Ista, que contempla el horizonte desde los merlones de su castillo tras haber enterrado a su madre. Ista es, bueno, una mujer de mediana edad, noble, y esta es la reflexión con la que abre su presencia en la novela. Dice: y así por fin estoy sola. Ista reflexionó sobre los espacios vacíos de dicha soledad, sobre su terrible coste. Marido, padre, hijo y madre, todos habían partido hacia la tumba antes que ella, cuando les había llegado la hora. Su hija había sido reclamada por la rolleza de Chalion en un abrazo tan fuerte como el de la tumba, y era tan poco probable que volviera de ese lugar. Los 5 dioses mediante, como que los otros volvieran del suyo tan profundo. Con toda seguridad estoy acabada. Ya había completado los deberes que le habían definido. Una vez había sido la hija de sus padres, luego la esposa del grande y desafortunado Ías, la madre de sus hijos, al final la guardiana de su madre. Bueno, ya no soy ninguna de esas cosas. ¿Qué soy cuando no estoy rodeada por las paredes de mi vida? Cuando todas ellas se han derrumbado y son polvo y escombro. Volvió a asomarse entre los merlones y la piedra raspó las mangas de color lavanda de su vestido de luto cortesano, agarrándose a las hebras de seda. Sus ojos recorrieron la carretera a la luz de la mañana, empezando por las losas que había bajo ella y siguiendo colina abajo, atravesando la ciudad, cruzando el río. ¿Hasta dónde? Todas las carreteras eran una carretera, eso decían, una gran red que recorría la tierra, separándose y uniéndose. Todas las carreteras tenían 2 sentidos, eso decían. Yo quiero una carretera sin retorno. Salto un poquito por no alargarme. Estoy en las últimas líneas, ¿no? A esta pregunta que tenéis casi en la negrita, después de hablar, ¿no?, de pensar en yo quiero una carretera sin retorno, pero ¿cómo podía conseguir ella una carretera? Las carreteras estaban hechas para los hombres jóvenes, no para las mujeres de mediana edad. El pobre muchacho huérfano empaquetaba su petate y partía por la carretera en busca de las esperanzas de su corazón. Ese era el principio de 1000 cuentos. Ella no era pobre, ni era un muchacho, y su corazón estaba tan despojado de esperanza como la vida y la muerte podían dejarlo. Pero ahora soy huérfana. ¿Será eso requisito suficiente? Bueno, creo que el texto explica por sí solo, y por eso lo he puesto, cómo, digamos, ya de entrada, colocar a una heroína en esa posición del héroe modifica muchas cosas relativas a los esquemas estructurales y emocionales en torno a la heroicidad. Bueno, lo modifica la condición femenina y la edad, no es poca cosa. Y lo que modifica es, como mínimo, el esquema narrativo de entrada, ¿no? Como el propio personaje señala al decir en esa frase tan maravillosa que las carreteras son solo para los hombres jóvenes y no para las mujeres de mediana edad, ¿no? Por motivos que también explica. Obviamente, el hecho de haber sido hija, esposa, madre y cuidadora no le han permitido plantearse ninguna otra cuestión. Obviamente, desde estas circunstancias, la despreocupada llamada a la aventura que se asocia a este viaje del héroe, pues no tiene ningún sentido.
pero también modifica la elección de este personaje las características del héroe. He dicho que habitualmente el héroe se concentra la acción, dejando de lado la contribución de otras figuras de las gestas. Pues bueno, la elección de una mujer de mediana edad como heroína ya rompe con esta idea en la medida en que habitualmente las mujeres de mediana edad en las gestas de la fantasía suelen estar omitidas, obliteradas, no están en el centro de la acción. Del mismo modo, la carga afectiva y ética del héroe se desplaza, ¿no? Charlotte Spivak, en una monografía que exploraba cómo las escritoras de fantasía de los 70 y los 80 remodelaron el género, constata que aunque las heroínas muestren coraje, agresividad, etcétera, ¿no? Tienden a orientarse a finalidades que están muy alejadas de objetivos masculinos como el poder o la dominación, ¿no? Sino que van más bien hacia la realización personal o la protección de la comunidad. La realización personal es indiscutible en el ejemplo que estoy usando, pero también lo será a lo largo de la trama la protección de la comunidad. Y desde esa perspectiva, parte de su motivación, y desde esa perspectiva hay que hacer un matiz, ¿no? El héroe convencional no está exento de lazos con la comunidad, ¿no? Y parte de su motivación suele ser altruista. Pero el peso de la tradición épica en la fantasía tiende a proyectar una idea de heroicidad en la que tiene un papel central la noción de autocontrol y de dominio, ¿no? De autodominio, podríamos decir. No hay lugar en el héroe clásico para la vulnerabilidad o la apertura para el otro. Sin embargo, la condición extraordinaria de Ista justamente va a ser esta, ser abierta al otro, literalmente abierta al otro, porque ella, como se sugiere en realidad en esta portada un poco fea, vamos a decirlo todo, ella es un portal de la divinidad. Es una figura que se comunica con los dioses en una reelaboración muy interesante, debo decir, de las ideas de santidad, misticismo y locura femenina, ¿no? Porque en realidad el personaje se la toma por loca en otra novela anterior. Bueno, voy ya enfilando el final. Pongo este ejemplo de Ista porque las disonancias que esta novela, pese a estas disonancias que estoy marcando, la novela sigue estructuralmente el sendero cómico del viaje del héroe. Es literalmente un viaje exterior y un viaje interior organizado como un camino de pruebas donde al final Ista salvará a su comunidad de un mal mayor. Sin embargo, como ya se puede atisbar en este texto, el texto en sí, la novela, despliega una serie de texturas y dimensiones emocionales y éticas que reformulan la noción del héroe de un modo que yo creo es muy extrapolable y definitorio de mucha de la fantasía contemporánea, especialmente la escrita por mujeres, ¿no? Y por mujeres jóvenes incluso, diría, ¿no? Narrativas que están redefiniendo lo heroico, enfatizando el aspecto relacional y partiendo de premisas parecidas a las que vemos aquí, ¿no? Es decir, colocando en la posición del héroe a una figura marcada por la exclusión, no solo por cuestiones de género, que ya van un poco de suyo, sino también por otros motivos. En el caso de Ista es la edad, pero en otros ejemplos, que voy a comentar muy brevemente, pueden ser raciales, de clase o todos a la vez. Estos dos ejemplos que quiero comentar muy brevemente los he escogido porque son muy significativos por el éxito que han tenido y por la buena acogida crítica. Uno es un caso español, es una doble novela, La corte de los espejos y La última primavera, de Concepción Perea, publicadas en el 13 y el 17, y la otra es Spinning Silver, traducida como Un mundo helado, de Naomi Novich, que es del 18. En ambos casos encontramos heroínas atípicas, heroínas que construyen su heroicidad desde la exclusión que han vivido y en las que se han visto ubicadas, ¿no? En el caso de, y voy a ir muy muy rápido, en el caso de La corte de los espejos y La última primavera, encontramos una heroína absolutamente dura en un principio, violenta, de carácter vengativo, de talante sangriento e implacable, que se define desde, vamos, en las primeras páginas casi como un monstruo, ¿no? Y cito, a fin de cuentas, ella era un monstruo, y los monstruos no tienen remordimientos ni son capaces de sentir nada. Sin embargo, la trama va a ahondar en quién es este personaje, en su pasado y también en una identidad oculta como líder de su comunidad. Una identidad oculta que ella, un liderazgo, perdón, de la comunidad que ella asume sin tener ninguna gana, pero que
de alguna manera le cae de manera fortuita, ¿no? Sin predestinación alguna, y que asume precisamente por el historial de exclusión, opresión y abuso que ha vivido en su vida anterior. Por eso, precisamente, propongo, ¿no?, la lectura de este personaje desde la terminología de Eleni Baricas, ¿no?, desde el concepto de paria, que es, bueno, aquí tenéis la definición, no la voy a leer, la podéis ver, pero concretamente con una de las modalidades de paria que ella plantea, que es la de paria subversiva, sobre todo porque en ella la idea de cómo esa figura vincula de alguna manera su experiencia de exclusión, ¿sí?, con un corpus mucho más amplio de relaciones sociales injustas, de modo que acaba transformándose, ¿no?, en una suerte de apasionado o apasionada de la justicia, sin caer nunca en la tentación de tomar su propia causa como la prioritaria o la universal, ¿no? Es decir, de alguna manera es capaz de pensar por los otros, ¿no? Efectivamente, la actuación del personaje, que no voy a desarrollar aquí porque ya voy justilla de tiempo, la actuación última del personaje, de este personaje malcarado, violento, implacable, que en fin, es tremenda, ¿no?, conecta su experiencia de exclusión como mestiza, como esclava sexualmente abusada con la causa de los demás y por tanto tiene como raíz última la compasión que nace de su propia vulnerabilidad, entendiendo este atributo tal y como lo plantea Butler, y aquí ya prácticamente acabo, como este vínculo que surge, ¿no?, en el momento en que nos vemos despojados de algo, de un lugar, de una comunidad, y en el que descubrimos los lazos que nos ligan a los otros. Esta reflexión de Butler, o este elemento que une la vulnerabilidad con la heroicidad, es absolutamente aplicable también a la novela de Naomi Novik, protagonizada por 3 mujeres excluidas, ¿no?, por razones diversas, planteada como reescritura muy libre del cuento tradicional Rumpelstiltskin y combinada con leyendas de la Europa del Este. El centro de la trama lo va a ocupar Miriam, un personaje que entra en la acción movida por la necesidad. Miriam, que es este personaje que veis aquí en la portada, es hija de un prestamista judío, demasiado blando para cumplir con su tarea, de modo que cuando la familia llega al límite de la pobreza es Miriam quien asume ese papel, revelando entonces un talento económico inusual y otro rasgo aún más inusual en una heroína, la falta de misericordia, ¿no? Dice Miriam que tiene que ser cruel para ser una buena prestamista y que está dispuesta a ser tan despiadada con sus vecinos como lo ha sido con sus padres. La autora comenta en una entrevista sobre este personaje que le gusta, ¿no?, le gusta que sea rabiosa esta heroína. Dice algo así como: me gusta su ira porque a las mujeres jóvenes no se les permite estar enfadadas por motivos que solo les afecten a ellas, ¿no? A veces se les permite enfadarse por otra gente, pero nunca se les permite decir cosas como esto me parece injusto o estoy cabreada y quiero tal cosa, ¿no? Y esto es un elemento que enfatiza sobre el personaje, pero aún es más interesante cómo conecta esa rabia del personaje con una cuestión racial, pues como digo, el trasfondo de la novela, y este es un tema transversal, es el antisemitismo que se vivió en Europa y que la autora conecta con su historia familiar, ¿no?, porque ella es descendiente de judíos polacos y lituanos. Así plantea Novik, ¿no?, cómo precisamente la exclusión, ¿no?, la exclusión de su familia o la exclusión de su grupo étnico, los judíos, se traslada o intenta trasladarla, ¿no?, a los personajes, a las 3 protagonistas de la novela, ¿no? Ella habla de cómo su familia estuvo bajo el asedio, ¿no?, estuvo under the siege, dice, de ser judíos, y cómo eso está en la novela de manera consistente. Y cito, y con esto ya acabo, está en la novela de múltiples formas. Con Miriam hay un antisemitismo explícito dirigido contra ella, pero la sensación de estar sitiada también es el caso de Wanda en su casa. Irina está sitiada y la pregunta es, ¿cómo te proteges de fuerzas que son mucho más grandes que tú? A veces la respuesta es que no puedes, pero quería escribir una historia donde pudieran. Y la respuesta, ¿cómo puede?, es llegar a personas que lo rodean y establecer conexiones más allá de las barreras. O sea, esto es esto que estamos viendo, ¿no?, en Butler. Destaco esta reflexión porque puntea muy bien, creo yo, la conexión entre la exclusión, las emociones negativas en realidad de las que estoy hablando, los ugly feelings, todas tienen emociones muy feas, estas heroínas, como movilizadoras, pero también con la relacionalidad y la vulnerabilidad como clave de la peripecia que permite alcanzar el final feliz. Novik se refiere también en esta cita que acabo de leer a las otras 2 mujeres con las que Miriam entabla una alianza.
Wanda, la hija de un granjero borracho que quiere forzarle un matrimonio de conveniencia ante el que se revela y a quien Miriam acoge como criada y después como mentora, y con Irina, una hija poco agraciada de un duque que no obstante hace un aparente buen casamiento con el zar. Digo aparente porque la quiere matar directamente, es el motivo gótico del marido que quiere matar a la mujer. Bien, utilizando en este caso el género como hilo conductor, porque las tres están bajo el yugo del patriarcado, expresado en las figuras del padre o del esposo, pero integrando otros aspectos de exclusión, como la etnia, claramente, o la clase. En el caso de Wanda, la novela hace de esa experiencia el motor de la trayectoria heroica. Y si bien en ese trayecto tienen que ser crueles, duras, implacables, porque el hecho de ser mujeres o pobres o de una etnia marcada no les deja otra alternativa para rebelarse ante su destino, será justamente la solidaridad entre las tres la que impulsará a que consigan un lugar para sí mismas, por sí mismas, y claro está, salvar el reino, garantizando el final feliz que la fantasía promete y que, como espero haber sugerido, entrega, pero con unas dinámicas emocionales bastante más complejas de las que uno podría esperar de entrada. Y me callo ya, que voy tardísimo. Gracias. Isabel, muchísimas gracias. Es que yo dije que iba a ser maravilloso y que ya sabía que iba a ser así. Además, el recorrido que hace esta introducción en torno a los términos, pasando por el siglo XVIII, el género de la fantasía, y después llevarnos al héroe y a estas heroínas, para mí es muchísimas gracias. Es que era maravilloso, ya lo sabías. Es que tú me quieres mucho, María Es Teresa. que no. También te quiero. Kasia, ¿dónde estás? Que no te veo por aquí. Hola, sí, estoy. Pues como esta mesa es de emociones, como todas nuestras jornadas, quisiera empezar diciendo que me siento muy feliz de poder estar aquí compartiendo la mesa con Isabel y con María Teresa y, por supuesto, todas las jornadas con ustedes. Muchas gracias, María Teresa, por tu generosa presentación. Ya sin más, paso a responder a la charla de Isabel. Punto 1. La cultura popular desde el género y las emociones. Para empezar, quisiera referirme a las conclusiones desarrolladas por Isabel tanto en la ponencia que hemos escuchado como en sus artículos anteriores dedicados a la cultura popular. La investigadora advierte que desde el siglo XIX las prácticas discursivas de diversa índole, sociopolíticas, estéticas, psicológicas, codifican la cultura popular como femenina y en una clara oposición a la alta cultura, que se concibe como universal y por ende masculina. Cito a Isabel. La cultura masiva y lo femenino se constituyen así como el otro de la cultura de élite, masculina. La vinculación entre la mujer y la comercialización masiva se sostiene en la asunción de la naturaleza emocional de la mujer y sus hábitos de consumo cultural. Fin de cita. En sus textos, Isabel Clua nos explica cómo la cultura de élite repudia lo femenino y lo emocional. En su intervención, como hemos escuchado, ha usado el término desprecio, atribuyéndoles el estatus de lo ingenuo, inferior y también podríamos decir banal a toda la producción artística escrita por y para las mujeres, que las mujeres consumen y que la archiconocida figura de Madame Bovary encarna. Al mismo tiempo, nos recuerda que las emociones juegan un papel fundamental en el proceso de construcción de las identidades de mujeres, ya que la cultura occidental ha inscrito a la mujer en el ámbito de lo sentimental, o sea, lo no racional, estableciendo las famosas dicotomías cuestionadas por Lucy Irigaray y Hélène Cixous. Conscientes de estas valoraciones y marcas de género, las investigadoras feministas están analizando desde hace ya 4 décadas la relación entre el consumo masivo de teleseries, en principio dirigidas a un público femenino, como uno de los principales gender genres, eso que se llamó telenovelas, y el empoderamiento de las mujeres. Si bien los primeros estudios aparecidos en los años 70 estudiaban estas series solo desde la lógica de la sospecha feminista,
Tania Modleski intentó corregir dicha visión unidimensional y simplificadora, subrayando cómo y cuánto disfruta el público femenino de la estructuración temporal de la telenovela. Muchos de los ensayos publicados con posterioridad repudian las primeras voces críticas, reivindicando dichas producciones como potenciales herramientas de empoderamiento de género. Dentro de esta línea de argumentación, Daniel Blumenthal advierte que no se puede perder de vista el énfasis que ponen las telenovelas en las mujeres como verdaderas protagonistas de la historia contada. Blumenthal también subraya la centralidad que le dan las telenovelas a la esfera emotiva y cotidiana, menospreciada en las demás producciones culturales. A revalorizar las emociones y las prácticas cotidianas que el público de las telenovelas reconoce como experiencia propia o al menos se identifica con ellas, y al proporcionarles unos modelos prescriptivos de mujeres fuertes, capaces de construir y reconstruir su vida, las telenovelas poseen, según la perspectiva expuesta, un innegable valor para la agenda feminista. Dicho esto, cabe señalar no solo los cambios en los estudios dedicados a las telenovelas en sí, sino también en las mismas producciones. Esto no quiere decir que el feminismo se ha convertido en el mensaje hegemónico en las producciones populares actuales, pero sí que se han introducido ciertas contradicciones ideológicas en ellas. Punto 2. Parias y tránsfugas. Las figuras de la exclusión y extrañamiento en las literaturas no miméticas. En el marco de este proyecto hemos analizado los relatos identitarios y desidentitarios marcados por la exclusión. Hemos visto cómo la identidad hegemónica precisa de lo externo a ella, cómo esta exterioridad suele tomar la forma de barbarie, entropía, impureza, marginalidad, monstruosidad o animalidad con el fin de subrayar una alteridad absoluta. Las literaturas populares no miméticas, con sus monstruos, zombies, X-Men o androides, no son, como ha demostrado Isabel, narraciones marcadas por la ingenuidad, el escapismo, la despolitización. La fantasía y la ciencia ficción siempre parten de la dialéctica dentro-fuera, que organiza las narraciones identitarias hegemónicas en las que la no codificación o la exclusión de algunas identidades, subjetividades y relatos parece ser un requisito imprescindible para la existencia, la legitimidad de la alteridad. Parafraseando a Judith Butler, podríamos decir que las literaturas no miméticas son políticas porque o bien fortalecen o bien subvierten los esquemas y discursos normativos. O sea, establecen lo que es una vida vivible y una muerte lamentable, pero también, añado, lo que forma parte del régimen emocional hegemónico. En un sistema de pensamiento binario, la periferia condiciona la existencia del centro. La cultura y el sujeto hegemónicos se definen mediante la exclusión, pero al mismo tiempo, desde la marginalidad, se alcanza a conocer figuras que no son solo las escorias del mundo en términos de Varicas, sino que afirman y se afirman en la no adscripción, pertenencia y obediencia a los discursos y prácticas hegemónicos. En el marco de este proyecto, hemos estudiado cómo se representan y se negocian en los textos de fantasía, ciencia ficción distópica, los relatos de la marginación, la desestabilización de las categorías dentro-fuera en un momento histórico marcado por la porosidad fronteriza y los flujos migratorios dramáticos, la precarización extrema y la reconfiguración de espacios urbanos. Hemos considerado esas periferias afectivas como un espacio de oportunidad no hegemónico. Nos hemos centrado en las figuras de exclusión que Hannah Arendt concibe como parias modernas. El concepto del paria remite, pues,
a una condición social arraigada en las estructuras objetivas de dominación que combinan la marginación o el aislamiento de un grupo social con el desprecio y el rechazo inculcado en los representantes del pensamiento hegemónico, por un lado, y con la vergüenza y autodesprecio inculcados en los excluidos. El estatus de paria está garantizado tanto por la ley como por las normas culturales y afectivas no escritas, y ligado al sistema de la división social del trabajo y del reconocimiento. La figura del paria moderno ha servido como punto de partida para desarrollar otras figuras históricas marcadas por la exclusión, la diferencia y la subversión. Martin Leibovici, partiendo de las aportaciones de Arendt, ha retomado el concepto de tránsfuga. El concepto, recordemos, suele referirse a individuos que pasan de una clase social a otra, de una cultura a otra, de un mundo minoritario en razón de la etnia, clase social, género o identidad sexual, a otro, compartiendo los prejuicios difamatorios contra estas minorías. De ahí que los discursos creados por tránsfugas para describir su origen paria y su particular posición social de insider-outsider, su ubicación tanto dentro como fuera, no sean sino potentes vías de conocimiento sobre los mecanismos de la exclusión social y del extrañamiento. Como afirma la filósofa francesa, la experiencia de estar a la vez dentro y fuera está codificada en las narraciones tránsfugas de una manera muy eficaz cuando devienen el análisis interpretativo del mundo afectivo en el cual está inmerso la narradora, el narrador, en determinadas situaciones vitales. Se trata sobre todo de experiencias liminales, periodos frecuentemente marcados por la vergüenza, la humillación, la ira, el espíritu rebelde, pero también por la envidia, los celos o la ambición. Así, partimos de la premisa de que las literaturas no miméticas en general y los discursos distópicos en particular participan de manera determinante en la producción y reproducción social y política de las figuras de exclusión para ayudarnos a evitar el peor futuro imaginable. En este sentido, la ciencia ficción distópica actual se interesa por las figuras marcadas por el extrañamiento y la evicción, así como por otras prácticas de alienación y expulsión social y afectiva en relación a la migración, la extranjería, el género, la sexualidad, el trabajo, la violencia o la enfermedad. Ahora bien, según Tower Sargent, la distopía como subgénero de ciencia ficción nos sitúa en una sociedad futura, detalladamente descrita como impregnada por la exclusión social y considerablemente peor que la sociedad en la que vive el público lector. Sin embargo, los discursos distópicos no tienen como objetivo eliminar la esperanza de un mundo feliz, tal y como es el caso de los discursos antiutópicos, sino más bien advertirnos sobre las amenazas y los terrores que se desprenden del análisis crítico de nuestro presente o pasado y, por lo menos en algunos casos, quieren crear de manera invertida el horizonte de esperanza. En este sentido, no son sino discursos híbridos que oscilan entre posiciones antiutópicas y distópicas. Dicha flexibilidad, junto con su estructura narrativa basada en el enfrentamiento entre un sujeto marginado, un héroe o con cada vez más frecuencia una heroína, y el poder hegemónico, crea el terreno para ejercer crítica social y generar la anticipación utópica de lo distópico. La observación de Moylan nos permite poner énfasis en la importancia capital de las figuras de exclusión, de parias, tránsfugas y disidentes de distinta índole a la hora de analizar la dimensión ideológica de distopías críticas. En numerosos casos, estos discursos tienen un indudable potencial emancipador, creando nuevas subjetividades dotadas de agencia,
llegan a deconstruir, reconstruir y superar los estereotipos del pensamiento binario.